médula, ¿no ven? Hemos hecho un corte fisura. Hemos hecho un cortecito transversal de la médula y hemos visto que esta era la morfología de la médula. Sustancia gris y sustancia blanca. Ahora yo quiero saber cómo es la morfología interna del bulbo. Le voy a hacer un primer corte. ¿Dónde? ¿Cómo se llamaba estas X aquí? Entrecruzamiento motor. Entonces el primer corte le voy a hacer aquí, a la altura del entrecruzamiento motor. Entonces le vamos a poner primer corte, entrecruzamiento motor. Ahora les voy a mostrar la imagen del entrecruzamiento motor. Así se ve, ¿bien? Así. Esta imagen se ve así. Y tiene todavía algo de la configuración interna de la médula, ¿miren? Tiene astas anteriores, tiene astas posteriores, tiene el conducto central del epéndimo y está aquí la fisura media anterior, el cordón anterior, el surco anterolateral, el cordón lateral, el surco longitudinal posterior, el surco posterolateral. ¿Qué se llamaba este surco? Intermedio. Y se formaban, ¿qué haces? ¿Qué haces este? El de Gol y este es el cuneiforme. Todavía mantiene la misma morfología de la médula espinal en el primer corte del bulbo. Ahora voy a explicar qué pasa en este primer corte. Tenemos a la corteza cerebral. Hemos avanzado con ustedes algo de la corteza y les he mostrado en la práctica igual. Aquí están los hemisferios cerebrales. Todo lo que le cubre se llama corteza cerebral. Quien comanda todos los movimientos del cuerpo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? De esta corteza cerebral van a descender fibras. Van a descender fibras, dice así. Varias fibras van a descender. Así. Estas fibras que descienden, dice que son fibras en un 100% de fibras, así, de este lado y de este lado, un 100%. Pero ¿qué pasa con estas fibras? Se dividen en dos, así, se dividen en dos. Primero, un contingente dice en un 90%. ¿Y cuánto me falta al 100%? 10, ¿cierto? El 10 lo voy a hacer con azul, así. Entonces ya tengo un 90% que son varias fibras y un 10% que son pocas fibras. ¿Qué pasa con estas fibras que bajan de la corteza? Vienen descendiendo hasta el entrecruzamiento motor, hasta esto, así. Y van a descender. Al descender, miren, han descendido, se van a entrecruzar. Atiendan la pizarra. Miren, las del lado derecho o izquierdo han ido al lado derecho y las del lado derecho al lado izquierdo. Las fibras de la corteza, en un 90%, las que han descendido, pasan por las astas anteriores. Miren, están pasando por las astas anteriores y ¿qué han hecho? Se han entrecruzado. Estas fibras ahora se van a llamar, ¿qué se van a llamar? Fibras motoras. Haz piramidal cruzado. ¿Por qué? Porque estas fibras en su conjunto han formado un haz. ¿Qué era un haz? Un conjunto de fibras homogéneas. Estas fibras que han bajado de la corteza se han entrecruzado y han formado un haz. Se va a llamar haz piramidal cruzado porque se han cruzado las líneas. Las del lado derecho han ido al lado izquierdo y las del lado izquierdo al lado derecho. Han formado el haz piramidal cruzado. Ahora, ¿qué ha pasado con este entrecruzamiento? Miren lo que van a hacer. Al entrecruzarse, ¿qué han hecho? Han fragmentado al asta anterior. Le han decapitado, así. Y esta asta anterior ha quedado fragmentada, suelta. Esta fragmentación del asta anterior ahora va a formarse así, se va a tornar ovoide, así.
que ya se ha fragmentado. Y esta formación ahora se llama núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. Entonces, si a mí me preguntan, ¿de dónde nace el núcleo ambiguo? ¿Qué contestaría? De la decapitación de las astas anteriores. ¿Qué función va a tener el núcleo ambiguo si es del asta anterior? Función motor, ¿no ves? Motricidad. Bien. Entonces, hasta aquí ya han acontecido dos cosas. Uno, ¿qué se ha formado? El haz piramidal Pirámide cruzado. ¿De dónde ha nacido el haz piramidal cruzado? De las fibras de la corteza que descienden y se entrecruzan a la altura de las astas anteriores. Han formado el haz piramidal cruzado. ¿Qué ha pasado con este haz cuando se ha entrecruzado? ¿Qué ha hecho? Ha decapitado ¿a quién? A las astas anteriores. ¿Y se ha formado qué? El núcleo ambiguo. Ambiguo. Ahora, este núcleo es tan importante, ¿por qué? Porque este núcleo se va a dividir así en tres, miren. 1, 2, 3. ¿Qué porción va a ser esta? Superior, esta media y esta inferior. Se ha dividido en tres el núcleo ambiguo, o está dividido en tres. ¿Para quién? Yo voy a encontrar aquí el origen motor, porque es de función motora, de tres pares craneales. Los últimos. El glosofaringio, el vago y el accesorio. Entonces digo, el origen real motor, porque sabemos que el asta anterior tiene función motora, y decimos, el origen real motor de tres pares craneales está en este núcleo ambiguo. ¿Cuáles habían sido? Glosofaringio, vago y accesorio. vago y accesorio. Listo, entonces cuando preguntemos en el examen, ¿cuál es el origen real del nervio vago? ¿Ustedes qué me van a decir? Núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. ¿Cuál es el origen real motor del nervio accesorio? El núcleo ambiguo. El origen real motor del glosofaringio, el núcleo ambiguo. Listo. Ya tengo dos acontecimientos. Falta todavía. Falta. Ahora, ¿qué me falta de escribir aquí? Solo he descrito el 90% de las fibras de la corteza. ¿Qué falta? El 10%. El 10%. ¿Qué pasa con el 10%? Miren, atiendan la pizarra. Este 10% va a descender, estoy haciendo de otro color. Va a descender también junto con el 90% y va a pasar así, directamente. ¿Se ha entrecruzado? No, ha pasado directo. ¿Qué se va a llamar ahora este haz? Haz piramidal directo. Haz piramidal directo. Así se va a llamar. ¿Por qué? Porque no se ha entrecruzado como este haz, ¿no ves? Se ha entrecruzado y por eso se llama haz piramidal cruzado. Este otro va a pasar directamente por las astas posteriores y se va a llamar haz piramidal directo. Ahora, ¿qué ha hecho este haz con las astas posteriores? Solo vale hasta ahí. ¿Qué va a pasar con el haz piramidal directo? ¿Qué ha hecho con las astas posteriores? Al pasar por esta zona, ha hecho que las astas posteriores se tornen, se hinchen, se vuelvan más gruesas, así. Se vuelvan más gruesas. Y aquí hemos encontrado con ustedes los haces, ¿no ven? ¿Qué haz era este? Haz grácilo de Golgi. ¿Y este haz qué era? Cuneiforme. Entonces, ¿qué ha pasado con estos haces? Dice que se tornan gruesos también, porque al descender estas fibras han hecho que las astas posteriores se vuelvan gruesas. Los haces también se hinchen, se vuelvan gruesos y se van a fragmentar estos haces. Y ya no van a ser haces, ahora van a ser núcleos. Núcleos. ¿Qué se va a llamar ahora este núcleo? Núcleo de Golgi. Núcleo de Golgi. Solo va a cambiar la morfología. Antes era haz, ahora va a ser núcleo. Núcleo de Golgi o delgado o grácil. ¿Y este qué núcleo va a ser? Cuneiforme. Cuneiforme o de Burgers. Y como el asta posterior se ha tornado más grueso, se va a formar un tercer núcleo aquí. Un tercer núcleo. Este núcleo va a ser el núcleo sensitivo
espinal del del trigémino. trigémino. Entonces, sigo. El 10% de las fibras que bajan de la corteza pasan directamente y forman el haz piramidal directo. Este haz piramidal directo va a hacer que la zona posterior aumente su grosor. Las astas posteriores se tornen más gruesas, porque eran delgadas, ¿no? Gruesas. Y los haces se fragmenten y se transformen en núcleos. El haz de Gol ahora va a ser núcleo de Gol. El haz cuneiforme ahora va a ser núcleo cuneiforme. Y se va a fragmentar en un tercer núcleo, dice, que es el núcleo sensitivo espinal del trigémino. Entonces voy a poner eso. 4. Núcleo de Gol. 5. Núcleo De cuneiforme. cuneiforme. Y 6. Núcleo sensitivo Núcleo piramidal. sensitivo espinal del quinto par, del trigémino. Bien. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Nada más. Eso pasa en el primer corte. Aquí está, miren. Esta línea punteada roja representa la haz piramidal. ¿Qué haz piramidal es? Cruzado. Ahí está. Se entrecruzado. El entrecruzamiento que ha ocasionado la fragmentación del asta anterior, que se va a tornar ahora ovoide, así ovoide. ¿Y qué se llama? Núcleo ambiguo. Y ese núcleo ambiguo es el origen real motor de 3 pares craneales: Glosofaringio. glosfaringio, vago y accesorio. Bien. ¿Qué ha pasado con el haz piramidal directo? Ha pasado, o las fibras en un 10% han descendido directamente y han formado el haz piramidal directo. ¿Y qué ha hecho? Que las astas posteriores se vuelvan gruesas y los haces se fragmenten en núcleos. Núcleo de Gol, núcleo cuneiforme y el accesorio cuneiforme o sensitivo espinal del quinto par. Primer corte. Segundo. Eso se ve a esta altura, por si acaso. Primer corte. Se ve esta morfología, esta. Ahora le voy a hacer un segundo corte al bulbo. ¿Dónde le voy a hacer el segundo corte? Sobre el entrecruzamiento motor, dice. ¿Dónde termina el entrecruzamiento motor? Acá. Entonces le voy a hacer un corte sobre ese. Ahí. Segundo corte. Este segundo corte se llama entrecruzamiento sensitivo. Segundo corte. El primer corte, ¿qué se llamaba? Entrecruzamiento motor. Ahora segundo, entrecruzamiento sensitivo. Les voy a mostrar la imagen ahora. Quiero que vean. Esta era la imagen del primer corte a nivel del entrecruzamiento motor. Ahora les muestro el segundo. Y se ve así. Segundo corte a nivel del entrecruzamiento sensitivo. Un poquito más arriba del entrecruzamiento motor y se ve así. Ahora, ¿qué va a pasar en este segundo corte? ¿Qué se va a formar? Estos eran del primer corte. Ya no me interesa esto. Ya no. Ahora, ¿qué tengo en el segundo corte? En el segundo corte se han quedado todavía, miren, ya no hay astas anteriores, ¿no ven? Se ha fragmentado en el primer corte. Aquí debía estar las astas anteriores. Pero como el entrecruzamiento motor las ha decapitado, ya no hay. ¿Qué han quedado? Las astas posteriores, aquí están. Ahora, en este segundo corte que se llama entrecruzamiento sensitivo, han quedado unos núcleos, ¿no ven? ¿Cuántos núcleos? Tres, muy bien. Ahí están los 3 núcleos. Miren, 1, 2, 3. Los voy a marcar. ¿Qué núcleo era este? De Gol. De Gol, delgado, gracia. Este, cuneiforme o de Bullrich. Y este, Sensitivo ya. espin. O también se llama accesorio cuneiforme, también se llama. Como está al lado del núcleo cuneiforme, porque este es el núcleo cuneiforme, se va a llamar también accesorio cuneiforme. Bien. Ahora, en este segundo corte yo tengo estos 3 núcleos. ¿Qué va a pasar con esos núcleos? Esos núcleos están formados por neuronas, así. ¿Qué tiene una neurona? Su cuerpo, su
sus dendritas y su axón. Axón. Así. Más o menos. Así. ¿Qué van a pasar con estos núcleos? Estos núcleos están llenos de neuronas. Ahora, a partir de estos núcleos, estos axones que salen van a formar fibras. Fibras. Aquí están, miren. Estoy viendo de este núcleo. ¿Qué núcleos? De Gol. Y este es cuneiforme. Cuneiforme. Y este es el accesorio cuneiforme. Miren del núcleo de Gol, ¿qué están haciendo? ¿Fibras ascendentes o descendentes? Ascendente. Ascendentes. Miren esta fibra está ascendiendo y se entrecruza. ¿De qué núcleo? De Gol. Del cuneiforme nace otra vez su axón, que va a formar parte, va a ser una fibra, y va a ascender y se va a entrecruzar. ¿A dónde está yendo? Al lado opuesto, a la hemimédula del lado opuesto. Luego voy a tener otra vez del otro lado, ¿qué núcleo es este? De Gol. De Gol. Sus fibras ascienden y se entrecruzan al lado opuesto. Lo mismo del núcleo cuneiforme. Ascienden y se entrecruzan. No está participando el accesorio cuneiforme por si acaso. Solo los núcleos de Gol y cuneiforme. Cuando han nacido estas fibras que ascienden, esas fibras se han formado en forma de arco, así, arco. Ahora, estas fibras se van a llamar fibras arqueadas, porque tienen, miren, forma de arcos internas, porque están adentro, adentro. Entonces, ¿de dónde nacen las fibras arqueadas internas? De los núcleos de Gol y de cuneiforme. Bien. Sigue. Atiendan la pizarra. ¿Qué pasa con las fibras arqueadas internas ahora? ¿Qué hemos dicho que se hacen? Ascienden. Ya, se ascienden y se entrecruzan. Miren, se han entrecruzado y han formado esto, que se llama Lemnisco. lemnisco medial. Lemnisco medial. Ahora, si yo les pregunto de dónde nace el lemnisco medial, ¿qué van a decir? Del entrecruzamiento. De las fibras arqueadas internas. internas. ¿Y de dónde nacen las arqueadas internas? De los Del núcleos núcleo de de Gol Gol y y del cuneiforme. cuneiforme. Bien. Ahora, ¿qué función tiene el lemnisco medial? Se encarga Sensibilidad. de la sensibilidad profunda consciente. Entonces, esas fibras tienen que captar los estímulos. Si son sensitivos, ¿qué estímulos? Tacto. Calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo. ¿A ver? Entonces, este lemnisco medial, antiguamente, para algunos que han conseguido el libro en edición antigua, está como cinta de Rey, por si acaso. Para los que han conseguido el libro antiguo, antes se llamaba cinta de Rey. Ahora, en la quinta edición se llama lemnisco medial, que se encarga de recepcionar los estímulos a través de la sensibilidad profunda consciente, como ahorita, ¿no? Ustedes están conscientes y pueden captar el estímulo doloroso, calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo. Bien, listo. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Porque eso es solo núcleo de Gol, cuneiforme, que forman las fibras arqueadas internas. Estas ascienden, se entrecruzan y forman el lemnisco medial, que se encarga de la sensibilidad profunda consciente. Ahora, ¿qué más pasa? Me falta detallar este núcleo. ¿Cuál había sido? El accesorio cuneiforme o sensitivo espinal del trigémino. A partir de este núcleo, no está en la imagen, pero detalla el libro y dice, nacen otras fibras así, arqueadas también, que también se van a entrecruzar. Estas fibras van a ser fibras arqueadas. Si estas estaban adentro y eran internas, estas están afuera, van a ser externas. Y estas fibras arqueadas externas se van a encargar de recepcionar la sensibilidad profunda inconsciente. Estas. Entonces se encargan de la sensibilidad profunda inconsciente. Listo, algo involuntario. Bien, listo.
detalle. Ya tengo el nacimiento 1 de las fibras arqueadas internas, 2 el lemnisco medial que se encarga de la sensibilidad profunda consciente, 3 las fibras arqueadas externas que nacen del núcleo accesorio cuneiforme y se encargan de la sensibilidad profunda inconsciente. Ahora, ¿qué me falta? Estas fibras arqueadas al ascender y entrecruzarse, ¿qué van a hacer? Van a decapitar ahora ¿a qué astas? A las posteriores. Miren, van a fragmentar a las astas posteriores. 1, 2, 3, 4. Fragmentación, dice el libro, de las astas posteriores. Y cuando se han fragmentado estas astas posteriores, cuando se han fragmentado las anteriores, ¿qué han formado? ¿Qué se llamaba esto? Núcleo sensitivo es No. ambiguo. En este pues. Ambiguo. Se han fragmentado las astas anteriores y han formado el núcleo ambiguo. Ahora se va a decapitar el asta posterior. ¿Qué núcleo va a formar? Ahora va a formar el núcleo sensitivo espinal del quinto par. Entonces ya sé de dónde nace la parte sensitiva del trigémino. Nace de la decapitación de las astas posteriores. ¿Y de dónde nace el núcleo ambiguo? De la decapitación de las astas anteriores. Bien. ¿Qué más ha pasado en este segundo corte? En este segundo corte. 5 detalles. Como se ha fragmentado las astas anteriores en el primer corte, en el segundo corte las astas posteriores y han formado el núcleo sensitivo espinal del trigémino, ¿qué pasa con el conducto central o del epéndimo? ¿Se acuerdan? A ver, este conducto tenía que estar aquí, no tenía que estar aquí atrás. ¿Qué ha pasado con el conducto central o del epéndimo? Se ha dorsalizado, dice, se ha hecho posterior. Entonces pongo el conducto central del epéndimo, ¿qué pasa? Se dorsaliza, dice. O sea, se hace posterior, se va hacia atrás. Y nace esta zona punteada, donde vean zona punteada, es formación reticular. Es sustancia gris. Y se llama así, formación reticular. Entonces, en este corte han pasado 6 acontecimientos. Los núcleos desprenden fibras que forman las arqueadas internas. Las arqueadas internas se entrecruzan, ascienden y forman el lemnisco medial. El núcleo accesorio cuneiforme emite fibras que se van a llamar arqueadas externas. ¿Qué más va a pasar? Hemos dicho, el núcleo central o del epéndimo se dorsaliza. Estaba aquí adelante, se hace posterior, ahora está aquí atrás. Y la sustancia gris ahora se llama formación reticular. Listo, 6 detalles. ¿Qué corte era? Segundo, entrecruzamiento sensitivo. Tercer corte, Miren cómo ha cambiado la morfología del bulbo. Ahora hay astas anteriores. No. ¿Hay astas posteriores? No. ¿Hay conducto central del epéndimo? No. Totalmente ha cambiado la morfología del bulbo. Ya no hay más astas porque se han fragmentado y han formado el núcleo ambiguo. Ya no hay más astas posteriores, se han fragmentado y se ha formado el núcleo espinal del quinto par. Ya no hay más conducto central o del epéndimo. ¿Qué hay? Cuarto ventrículo. Estoy viendo escrito ahí arriba. Cuarto ventrículo. Ahora, ¿dónde es este corte? Tercer corte, aquí está. Tercer corte a nivel de la oliva vulvar y complejo nuclear del vago. Para que entiendan, les voy a mostrar. ¿Dónde está? Aquí. Ya ha hecho el primer corte, entrecruzamiento motor. Segundo corte, entrecruzamiento sensitivo. Tercer corte dice a nivel de la oliva vulvar, aquí, y complejo nuclear del nervio vago. El tercer corte había sido a nivel de la oliva vulvar y núcleo del nervio vago.
Bien. ¿Cuál es ahora la imagen del tercer corte? Esta. Así se va a ver. ¿Qué tenemos en este tercer corte? Tenemos formaciones grises y blancas. ¿Qué quiere decir? Sustancia blanca. gris y sustancia blanca. Voy a empezar. Todo lo que ven de colorcito es sustancia gris. Todo lo que ven de colorcito es sustancia gris. Lo que ven cuadraditos, estos cuadraditos o rectángulos, son sustancia blanca. Voy a empezar con la sustancia gris. Entonces voy a poner elementos de sustancia gris. ¿En qué corte? En el tercero. Lo primero que voy a ver, si dice nervio vago, tengo que encontrar pues a los núcleos del nervio vago. A ver, voy a encontrar, miren, este es el nervio vago. El nervio vago nace de ¿cuántos núcleos? De 5, dice el libro. Aquí solo hay 4, falta uno. Le vamos a dibujar aquí. Ahora son 1, 2, 3, 4, 5. Así son los núcleos. Y de estos núcleos nacen fibras. Estas fibras se unen y forman el nervio vago. Así es. Ahora, el complejo, dice. Complejo nuclear, ¿de qué nervio? Vago. Complejo conjunto, ¿de qué? De núcleos. ¿De qué par craneal? Del vago. 5 son. Aquí está. Voy a empezar con el primer núcleo que ha nacido de la decapitación del asta anterior. ¿Qué se llamaba ese núcleo? Ambiguo. Ambiguo. Este es el núcleo ambiguo. Le voy a poner 1, núcleo ambiguo. Núcleo ambiguo. 2, este otro núcleo que está de color verdecito. Se llama fascículo solitario. Fascículo solitario. Es la parte sensitiva del nervio vago. Este par craneal es un nervio mixto. ¿Qué quiere decir mixto? Es sensitivo, es motor y es vegetativo. Entonces, sensitivo va a recoger sensibilidad, calor, frío, dolor, prurito, cosquilleo. Motor, motricidad al músculo esquelético. Y vegetativo, músculo liso, ¿no es cierto? Esas 3 funciones tiene este nervio, entonces tiene que tener núcleos motores, núcleos sensitivos y núcleos vegetativos. Tiene que tener. Bien, ya tengo ¿cuántos núcleos? 2. Núcleo ambiguo, fascículo solitario. El tercero, ¿cuál es el tercero? Gustativo. Ese que no está, le voy a marcar como 3. Se llama núcleo gustativo. No está en la imagen, yo le he puesto 3, aquí está, y voy a sacar su fibra. Ahí está. Ya. 4. ¿Qué se llama ese núcleo? Dorsal del vago. Núcleo Dorsal del vago. dorsal del vago. Así se llama. Núcleo dorsal del vago. Y 5, el último, ¿cuál será? Núcleo del fascículo solitario. solitario. Otra vez la parte sensitiva. Núcleo del fascículo solitario. Listo. A partir de estos 5 núcleos nace el nervio vago. ¿En qué corte había estado el nervio vago? En el tercer corte a nivel de la oliva vulvar y complejo nuclear del vago. Bien. Ahora, de estos 5 núcleos está naciendo el nervio vago. Bien, estoy hablando de sustancia gris y estoy hablando del nervio vago, que nace de ¿cuántos núcleos? 5. Del ambiguo, del fascículo solitario, del gustativo, del núcleo dorsal del vago y del núcleo del fascículo solitario. Bien, ahora voy a encontrar otro núcleo más. Le voy a volver a poner 1. Aquí. Estoy viendo ¿qué par? Hipogloso. 12. Hipogloso. Entonces voy a encontrar el núcleo del nervio hipogloso. También encuentro el núcleo del nervio hipogloso en este tercer corte. Bien,
va a ser este. Estoy viendo otro núcleo. Y ese es el núcleo sensitivo del trigémino. Sensitivo del trigémino. Ah, ¿cuántos pares craneales nacen en este corte entonces? Como dos, tres. El vago, el hipogloso y el trigémino. Tres pares craneales voy a encontrar en este corte. El nervio vago, el nervio hipogloso y el sensitivo del trigémino. Estos tres núcleos que dan origen a los pares craneales. Vago, que es 10, hipogloso 12 y trigémino 15. Sigo con formaciones grises. Ya he hecho vago, hipogloso y trigémino. ¿Qué más voy a encontrar? Esta formación que ustedes ven que tiene la forma, dice, de una herradura, de una U. ¿Qué se llama? Oliva vulvar. Esto se llama oliva vulvar. Le voy a poner como A. Oliva vulvar. Esta oliva vulvar se ve que está fragmentada, ¿no? Miren, hay una bien grande y otras dos chiquititas. Se ha fragmentado, se ha dividido. A esto se va a llamar complejo olivar principal y a esto complejo olivar accesorio. Voy a hablar de los dos en sí, de la oliva vulvar. Esta oliva vulvar es la parte más importante del bulbo. Esto es, miren, esta es la oliva vulvar porque yo le he hecho este corte y tengo que ver a la oliva. Esa oliva se ve así en forma de herradura, ahorita se ve ovoide. Pero en el corte transversal se ve así. ¿Qué pasa con esta oliva? Hace conexiones con todo el sistema nervioso. Se conecta con la médula, se conecta con el núcleo rojo, se conecta con los núcleos basales, se conecta con el cerebelo, se conecta con la formación reticular, con todo se conecta. Ahora, para conectarse, supongamos que aquí está el cerebelo, a los lados. Para que esta oliva se conecte con el cerebelo, ¿qué necesita? Fibras, ¿no ven? Fibras que vayan de aquí a aquí, o que vengan de aquí a aquí, viceversa, cualquiera. Entonces, para las conexiones de la oliva necesitamos, ¿qué? Fibras. Fibras. Van a existir fibras aferentes, que vienen de afuera, estas que vienen aferentes, y fibras que salen, que se van a llamar eferentes. Ahora vamos a hablar de estas fibras. Vamos a empezar con las aferentes, las que llegan. ¿Saben cuántas son? 4. 1, 2, 3, 4. Ahora, a ver, voy a cambiar la imagen para que se den cuenta. Aquí. Debajo del bulbo, ¿qué hay? La médula espinal. Van a llegar fibras, dice, de la médula espinal a la oliva. ¿Qué se van a llamar? Espinolivares. Espino de médula espinal, olivares de oliva. Entonces voy a encontrar fibras aferentes que llegan de afuera. Las primeras fibras son las espino-olivares. Espino-olivares. Ahora, ¿qué tengo ahí arriba sobre el bulbo, el puente? La corteza cerebral. Van a llegar, dice, voy a escribir aquí, corteza cerebral. Van a llegar fibras de la corteza cerebral a la oliva. ¿Qué se van a llamar esas fibras? Corticolivares. Cortico-olivares. Cortico-olivares. De la corteza a la oliva. Cortico-olivares. Ahora, voy a volver a la imagen. Así. No. Aquí. Cuando avancemos mesencéfalo, que más o menos se parece a esta morfología,
vamos a encontrar en el mesencéfalo unos núcleos así grandes de este color. ¿Qué color es este? Rojo. Rojo. ¿Qué se va a llamar ese núcleo? Núcleo rojo. Así se va a llamar, núcleo rojo. ¿Saben qué hace este núcleo rojo? Emite fibras. Este también, del otro lado emite fibras. ¿Y qué ha pasado con este núcleo rojo y sus fibras? Se han entrecruzado. Este núcleo rojo tiene función motora extrapiramidal. ¿Qué quiere decir motora extrapiramidal? Va a conducir la contracción del músculo esquelético del miembro superior solamente, de estos. ¿Han visto personas? Tienen todavía abuelitos, ¿no? Viejitos. ¿Qué hacen cuando el abuelito quiere llevarse la taza de té a la boca? ¿Lleva Tiembla. normal? No, ¿qué hace? Tiembla. Tiembla, ¿no? Tiene unos temblores. ¿En qué miembros? Superiores. Cuando estamos jóvenes, este núcleo rojo se entrecruza y forma o actúa de manera motora en los miembros superiores y hace que nosotros podamos agarrar esto y llevarlos a la boca de manera normal. Pero cuando este núcleo se va desconectando, produce esos temblores. Ahora, este núcleo rojo se conecta pues con la oliva, así. ¿Qué se van a llamar esas fibras? Rubro olivares. Ah, fibras rubro Olivares. olivares. Rubro de rojo viene, ¿no? Rubro olivares. Entonces miren cómo la oliva se conecta con el núcleo rojo a través de las fibras rubro olivares. Entonces la oliva también va a coordinar los movimientos de los miembros superiores. Bien. Hay gente que tiene Parkinson, ¿no ven? ¿Saben lo que es el Parkinson? El Parkinson es por la desconexión total del núcleo rojo. Por eso se produce. Bien. Me falta una fibra más que es aferente. Ahora vamos a encontrar también en el diencéfalo, si no hay, voy a poner aquí diencéfalo, vamos a encontrar unos núcleos que se llaman basales, que se encargan de la vigilia, del estado de alerta. Estos núcleos basales se conectan con la oliva. ¿Cómo se van a llamar ahora esas fibras? Estrío olivares. Estrío olivares. Listo. Ah, entonces digo, la oliva hace conexiones importantes con el sistema nervioso a través de fibras aferentes, las que llegan de afuera aferentes. ¿Cuáles habían sido? Aquí abajo estaba la médula. ¿Qué se llamaba? Espino olivares. De la corteza cerebral, córtico olivares. Del núcleo rojo, rubro olivares. Y de los núcleos basales, estrío olivares. Esas son las fibras aferentes que llegan a la oliva. Eferentes. Ahora, ¿qué quiere decir eferente? Que sale de la oliva. Sale de la oliva. Voy a volver a la otra imagen. Esta parte es un poco complicada. ¿No? Es alto detalle. A ver, a la oliva. De la oliva van a salir fibras. Ahora vamos a borrar esto. De la oliva van a salir fibras a la médula. ¿Qué se van a llamar? Ahora ya no van a ser espinolivares porque están saliendo de la oliva a la médula. Olivo espinales van a ser ahora. De la oliva a la médula. Olivo espinal. Olivo espinales. Ahora, a los lados del puente vamos a encontrar un elemento nervioso que coordina el equilibrio. ¿Quién coordina el equilibrio? El cerebelo. Aquí está el cerebelo. Aquí está el cerebelo. Y van a salir fibras de la oliva al cerebelo. ¿Qué se van a llamar? Olivos cerebelosas. Olivos cerebelosas. Muy bien. ¿Cuál me falta? Uno me falta. Formación reticular. Voy a volver a esta imagen. Les he dicho donde vean línea punteada, que es formación reticular. Ah, van a salir fibras de la oliva que van a ir a la formación reticular. Esto se llama formación reticular. Ahorita les explico qué función tiene. ¿Qué se va
van a llamar ahora esas